Polín. Historias, personajes, lugares. Una semana más estamos deseando escuchar el saludo universal de Svieta Borkiewicz. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, querida. Estamos deseando escuchar tu saludo y también la historia, ese trocito de historia de los judíos en Polonia que nos quieras contar hoy. Sí, porque estamos ya en el mes de abril y se acerca la fecha del aniversario del estallido del levantamiento en el gueto de Varsovia. Y como siempre, pues saldrán muchos jóvenes a distribuir los junquillos amarillos y habrá una concentración muy grande junto al monumento a los héroes del gueto, y etcétera. Pero también tenemos que recordar siempre que en todas las grandes ciudades y las medianas y pequeñas había guetos. Y hoy día se habla mucho menos de los otros lugares, se habla de Łódź, se habla de Varsovia. Y hoy quería recordar un poco la historia de Cracovia, porque era uno de los más de 200 guetos en el territorio polaco. Algunos se cerraron muy pronto, otros existieron durante mucho tiempo, como el de Łódź, pero el de Cracovia pues queda en la memoria porque viendo la ciudad de Cracovia, que es tan bonita y tan acogedora y tan alegre, cuesta imaginarse esta dramática, trágica historia de los habitantes judíos, por ejemplo, del barrio de Kazimierz, ¿no? Y todo esto ocurrió hace apenas 80 y poquitos años, ¿no? Porque desde los años 80 en Cracovia se celebra la Marcha de la Memoria y es gracias a la iniciativa del Festival de Cultura Judía. Y entonces este año se celebró el 15 de marzo por las calles del barrio de Podgórze en Cracovia, donde estaba situado el gueto, desde la Plaza de los Héroes del gueto hasta el sitio donde estaba el campo de concentración de Płaszów, que no existe. Existen placas informativas, pero los alemanes lo destruyeron antes de irse. Así que recordemos que en el año 1940, o sea, muy poquito después del inicio de la guerra, ya empezaron las deportaciones de los habitantes judíos de Cracovia, deportaciones a otros lugares, otros pueblos. O sea, todo esto realmente empezó en el año 1940, porque ya en el año 1940 unos 50.000 judíos fueron deportados de la ciudad. Y en el año 1941, el 3 de marzo, los alemanes promulgaron el decreto sobre la creación del gueto de Varsovia, que decía que por motivos sanitarios, económicos y de orden público resulta necesario reubicar a la población judía de Cracovia a una zona separada de la ciudad. Así que todos los judíos fueron obligados hasta la fecha del 20 de marzo del año 41 a abandonar sus casas y a trasladarse al nuevo lugar. Y los polacos que vivían ahí pues tenían que abandonar los pisos, un cambio como ocurría en Varsovia, por ejemplo, ¿no? Así que el gueto estaba ubicado en el barrio de Podgórze, que ahora es un barrio muy simpático, muy bonito, lleno de cafeterías. Casi todos los judíos residían en Kazimierz, ¿no? La mayoría de ellos. Así que y para ir a Podgórze estaba muy cerca, ¿no? Solamente hacía falta cruzar el río por un puente, así que empezó a exodus de Kazimierz en carretas, de pie y arrastrando las pocas pertenencias que tenía la gente, pero todos
todos en la misma dirección, ¿no? Por este puente que hoy no existe porque fue volado al terminar la guerra. Y entre los que cruzaron el río estaba, por ejemplo, el poeta Mordecai Gibirtig, que le quedaba un año de vida porque moriría asesinado de un tiro en la nuca, pues justo un año más tarde. En el gueto de Varsovia estuvieron también Roman Polanski o Richard Horowitz, el fotógrafo. Richard Horowitz, aquel niño famoso, niño cuando muestra su bracito con el número en el campo de concentración de Auschwitz, pues es justo Richard Horowitz. Lo cuenta en una película documental que hicieron él Sí. y Roman Polanski. Sí, esa imagen inolvidable, ¿verdad? Que tenemos todos en la Sí. retina. Sí, es un niño salvado por el alemán, Por el Oscar famoso. Schiller. Por Por Oscar Oscar, Schiller. sí, sí. Él y su hermana también fueron salvados por Schindler. Bueno, pero en el contaba con 4 puertas de entrada, pero la principal, que tenía una inscripción Barrio Judío, se encontraba en Platz Podgórski, ahí donde estaban este momento están el monumento al gueto, aquella plaza donde hay esculturas en forma de sillas tiradas al suelo, ¿no? Una plaza una imagen muy conmovedora. Ahí se entraba en el gueto de Cracovia. Decían que en el momento más álgido, antes de la deportación a Bełżec, que se llevó a cabo en junio del año 1942, había entre 19.000 y 20.000 personas en una superficie pequeña, con muchos problemas, hacinamiento, falta de higiene, etcétera, todas estas cosas. Pero a pesar de la prohibición de salir, a pesar de todas las dificultades, los judíos se dedicaron a construir o reconstruir dentro de lo posible una infraestructura que les permitiera funcionar, ¿no? Por ejemplo, se organizaron talleres de trabajo, instituciones de ayuda, hospitales, farmacias. Una de ellas era la famosa farmacia del Águila, que es un lugar en este momento donde visitas turísticas, porque a través de la farmacia se pasaba del gueto afuera del gueto, y a través de la farmacia pasaban pues medicamentos, documentos y todo tipo de cosas que normalmente no se podía comprar ni tener en el gueto. También había una oficina de correos, incluso baños públicos, había tiendas, restaurantes, enseñanza, todo esto durante un año, ¿no? Solamente durante un año, porque el gueto empezó a liquidarse el gueto en el año 1942. Y esta, la primera etapa del funcionamiento del gueto era relativamente la mejor, ¿no? Porque todo empezaba a funcionar. Ellos pensaban bueno, que así, pues, la vida es difícil, pero sigue adelante. Pero no, porque los alemanes empezaron a deportar los judíos al campo de exterminio de Belzec en junio del año 1942. En aquel momento el presidente de Judenrat fue el doctor Arthur Rosenzweig, y el director de la farmacia le conocía muy bien, recordaba que era una persona decente, de manos limpias y que capaz de razonar críticamente, y era un hombre valiente. Y
Cuando empezaron las deportaciones, Rosenzweig se negó a colaborar en la deportación y fue enviado junto con su familia a la Plaza de la Concordia, que era una especie de Umschlagplatz de Cracovia, y enviado a un campo de concentración, ¿no? Pero luego vinieron los que vinieron después, colaboraban con los alemanes. Es la carta negra de la existencia de la vida en el gueto de Cracovia. Además, la gente cuando los llevaban fuera les decían, os llevamos a Ucrania porque ahí necesitan gente para trabajar. Así que en el primer momento se deportaron unas 7.000 personas y se redujo la superficie del gueto, por supuesto, ¿no? Y luego, en verano del año 42, se empezó a organizar en el gueto de Varsovia resistencia clandestina, que la dirigían Adolf Liebeskind y Szymon Dranger, y ellos empezaron a diferentes acciones en contra de los alemanes, o informantes y policías judíos. Ellos, por ejemplo, fueron los autores de la famosa acción, el ataque a la cafetería Tsiganeria, el 22 de diciembre del año 1942. Pero, por supuesto, no tenían armas, no tenían preparación, no tenían gente, así que no pudieron hacer mucho. Y además, la mayoría de ellos no sobrevivieron a la guerra. Cuando empezó la segunda fase de las deportaciones, a finales del año 42, las víctimas fueron niños, ancianos, niños de los orfanatos, enfermos de los hospitales, incluso algunas personas que tenían papeles para trabajar. Se estima que en aquel momento deportaron a más de 5.000 personas, más 300 que fueron asesinadas en el acto, como fue el caso de Gebürtig, que fue asesinado de un tiro. No llegó a subirse a un transporte porque fue asesinado en la calle. Luego otra vez se redujo el gueto y los alemanes decidieron dividir lo que quedaba del gueto en partes A y partes B. En una parte estaban las personas aptas para el trabajo y sus familias, y otras el resto, ¿no? Así que en marzo del año 1943, tras 2 años de funcionamiento, solo 2 años, del gueto de Cracovia, empezó la liquidación total del gueto. Primero, los habitantes de esta parte A tuvieron que empaquetar sus cosas y marcharon hasta el campo de Płaszów, y se les prohibió llevar a los niños menores de 14 años. Ya sabemos por qué. Dijeron que iban a ser trasladados a Ucrania a trabajar. Algunos realmente fueron enviados a Auschwitz y a otros campos de trabajo, y luego cuando terminaba la guerra fueron pasando de campo en campo, y si tuvieron suerte sobrevivieron, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría de esta gente murió en aquellos días del año de marzo del año 43, ¿no? Luego cerraron la otra parte del gueto, la parte B. Asesinaron todos los que quedaban y que no eran capaces de moverse. Y eran escenas tremendas porque las calles estaban llenas de cadáveres de los asesinados, y luego fueron trasladados después al campo de Płaszów, muy cercano. Se estima que había como unos 2.000 cadáveres de 2.000 personas en la calle, ¿no? Y luego se limpió el terreno, se liquidó el gueto, cualquier persona que aparecía por ahí pues moría.
El gueto dejó de existir, pero en el terreno del campo de concentración de Płaszów había una cárcel y ahí había mucha gente aún. Y en el patio interior de esta cárcel los alemanes mataron a mucha gente en aquellos últimos meses del año 43, 44, ¿no? Hasta 45 principios. Y cuando se acercaba el final de la guerra, cuando se sabía que Alemania perdería, y los alemanes se comportaban como animales acosados, se volvieron aún más crueles y sanguinarios. Recordemos, por ejemplo, que en diciembre del año 1944 fue detenida Susanna Ginczanke, que logró sobrevivir la guerra primero en Równe, en su pueblo, luego en Lwów y finalmente en Cracovia. Logró sobrevivir, aunque su aspecto era que ella prácticamente no podía salir de casa porque tenía la tez muy oscura y tenía la cara muy judía, como decía ella. Ella decía que se sentía como una negra, ¿no? Zuzana Ginczanka fue detenida, en aquel momento era a principios de diciembre del año 44, fue enviada a la cárcel, torturada y finalmente fusilada en aquel siniestro lugar que era la cárcel de Płaszów. Dicen que antes logró abofetear al oficial alemán que dirigió el fusilamiento. Y 2 semanas más tarde entraron los rusos y se acabó la guerra en Cracovia. Y del gueto de Cracovia queda un fragmento del muro, queda la farmacia, quedan algunos elementos, pero pocos. Quedan las casas que existían ahí antes. Y del campo de Płaszów no queda casi nada, porque los alemanes se preocuparon mucho de destruir todo lo que pudieron, todas las pruebas de su crueldad y de sus crímenes, pero bueno, no lograron eliminar todo. Y hay un sitio donde estaba antes el campo de concentración que cuando la gente visita Cracovia y quiere conocer esta parte de la historia de Cracovia del siglo XX, pues las excursiones visitan este lugar. Sí, y tenemos la película de La lista de Schindler, la película de Spielberg, que nos lleva directamente a todas esas situaciones y esa historia que nos has contado del gueto de Cracovia, tu ciudad favorita. Sí. Que guarda la memoria de lo que sucedió con sus judíos durante la Shoah. Muchísimas gracias, Elżbieta. No sé si quieres añadir algo más. No, que simplemente yo creo que tenemos que recordar estas cosas, que pasa el tiempo y cada vez se habla menos, pero yo creo que tenemos que recordar para homenajear a toda esta gente que murió en estos terribles lugares, en la terrible época de Europa, ¿no? Una locura total, y yo creo que es importante que lo recordemos siempre. Hasta el próximo programa. Gracias. Gracias.